Bueno, vamos a seguir hablando de economía porque el tema, naturalmente, uno de los temas troncales es la economía, obviamente, y tal vez una de las razones centrales por las que Milei terminó imponiéndose Sí, claro. el domingo pasado, ¿no? Bueno, está Salvador Vitelli, economista que siempre decimos es de nuestra zona, Así es. aunque obviamente que tiene... Ha trascendido las fronteras. Ha trascendido ampliamente las fronteras. Ya lo estamos saludando. Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches. No te escuchamos. A ver si recuperamos el audio de Salvador. Bueno, ahí estaba Salvador. Lo veíamos, pero no lo escuchábamos. Salvador Vitelli, decíamos, economista. Bueno, vamos a hablar de la coyuntura actual. A ver, Salvador. No. Bueno, ahí lo recuperamos. Tenemos imagen, pero no audio. Ya lo vamos a recuperar y a normalizar. Bueno, queríamos hablar, obviamente, de todo esto que está pasando, que lo hablábamos recién con Vanessa Ruiz, de los precios, pero también de otras muchas cosas que están ocurriendo en la economía nacional por estas horas. A ver, Salvador, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ahora sí, gracias por estar allí. Bueno, primero general, pantallazo de cómo estás viendo este momento de la economía. ¿Qué destacarías de este contexto? Bueno, de vuelta y nuevamente en incertidumbre, la verdad que es una transición un poco dubitativa, o por lo menos no tenemos demasiadas precisiones sobre qué sendero económico vamos a tener, si bien el nuevo presidente ha determinado que va a ir hacia un equilibrio fiscal, que va a poner en orden las cuentas públicas, también admitió que van a ser meses difíciles, lo cual termina siendo un poco exteriorizar y admitir la realidad que se nos viene. No tenemos demasiadas definiciones, o por lo menos de manera rotunda, con respecto al próximo camino económico, sobre todo algunas variables que tanto nos interesan a los argentinos, como es el tipo de cambio e inflación. Dentro de la estimación que tengo es diciembre, el trimestre diciembre-febrero va a ser bastante complicado en materia de inflacionaria, en materia de precios, si llegase a darse un sinceramiento cambiario y al mismo tiempo también una corrección de precios relativos, es decir, estas distorsiones que tenemos entre lo que valen unos productos y otros. Así que, bueno, sin dudas que dentro del nuevo panorama vamos a terminar desembocando probablemente en algún escenario de algo más de inflación, pero a partir del programa económico que aún no sabemos qué significa o qué va a ser, veremos si eso se traduce en alguna baja. Podría ser, Salvador, que se incrementara más el dólar, que además se acomodaran los precios relativos también en lo referente a las tarifas, ¿no? Que están muy atrasadas, lo cual haría un combo inflacionario bastante complejo, ¿no? Sí, allí en combos para tener en consideración hay tarifas, combustibles, ni hablar del tipo de cambio, también alquileres. Si uno abre el espectro de productos que están alcanzados por el índice de precios, termina dando en que hay mucha y fuerte distorsión entre las distintas categorías, que eso hace que en definitiva hoy se termine pagando precios completamente absurdos entre distintos bienes, y que si uno mira, por ejemplo, el rubro de comunicación, todo lo que se refiere a servicios de telefonía, internet, que bueno, en esta gestión ha sido fuertemente castigado, lo mismo que tarifas, la nafta, combustibles, termina siendo un rubro que probablemente vaya a sufrir aumentos. Está bien. Hablamos de la famosa inflación contenida hasta acá, ¿no? Cuando se la libere, bueno, tal vez veamos picos en ese trimestre que vos mencionabas de diciembre, febrero. ¿Eso podría derivar a su vez, Salvador, en un proceso fuertemente recesivo de la economía? Y en el proceso recesivo ya estamos. En definitiva, tenemos la actividad que está estancada, con una fuerte inflación, estancada para estar cayendo, probablemente yendo a una caída del 3% de producto para 2023, sobre todo a partir del aumento inflacionario que hubo a partir de agosto, luego de la devaluación. Así que sí, esto probablemente puede agravarse. El problema es de cómo llegamos hasta aquí, que en definitiva también lo que vaya a suceder de cara a los próximos meses no necesariamente se deben cargar las tintas a la gestión entrante por el hecho de que venimos acumulando desequilibrios de manera continua y también rotunda. Tenemos reservas netas negativas, inflación corriendo trimestralmente al 255%, la tasa de interés en máximos históricos y aún así es negativa. Esto quiere decir que la inflación le está comiendo el rendimiento. Tenemos deuda de importadores en máximos, tenemos inflación reprimida, tenemos
gasto público en ascenso y sobre todo en partidas sociales, entonces termina siendo un combo bastante interesante y bastante delicado de resolver. Salvador, ¿cómo tomaste una posibilidad que ya casi se da por certeza, que es Toto Caputo como ministro de Economía, y el hecho de que Ocampo no vaya a encargarse del Banco Central? Esto, ¿cómo puede ser tomado por el mercado? ¿Cómo lo ves vos? Y si está siendo un indicio el hecho de que Emilio Ocampo no sea el titular del Banco Central, de que la dolarización se enfría por un tiempo. Bueno, así parece y así lo venía descontando el mercado. Incluso, por ejemplo, si uno mira estrictamente tipo de cambio, suponiendo que es una variable que nos refleja el temor o no que tenga el mercado a quedar dolarizado, nos fuimos a las generales con un contado con liquidación de 1.200 pesos y el día posterior a que efectivamente Javier Milei resulta presidente electo, el contado con liquidación apenas varió. ¿Qué hubo allí en el medio? Bueno, una expectativa por parte del mercado de que la dolarización puede haber quedado relegada en el tiempo, por lo menos que no sea tan inminente como se pensaba, y la designación o posible designación de Caputo en el Ministerio de Economía termina de reafianzar un poco esa idea, que yo creo que el mercado lo va a tomar para bien, porque Luis termina siendo un hombre de mercados, de finanzas, que conoce muy bien el sector financiero, que si bien lo económico no es solamente lo financiero, tiene una amplia trayectoria dentro de lo que es economía y que, bueno, mucho también lo ligan hacia un funcionario cercano a Macri. Por ende, allí también hay una suerte de especulación de un Macri moderando a Milei, que también ya se venía hablando desde antes cuando se armaron las coaliciones, de que probablemente íbamos a ver un Milei más moderado, algo más condicionado por esa suerte de coalición de facto que existe, y que en definitiva esto viene a exteriorizar un poco esta situación. Salvador, tal vez es difícil, pero ¿qué cosas positivas puede haber en el horizonte para tratar de salir de esta situación tan complicada que tenemos, ¿no? ¿De dónde se tiene que agarrar la Argentina? Y lamentablemente es difícil dar alguna suerte de buena noticia de cara al futuro cercano. Yo tiendo a pensar, y optimista por naturaleza, de que si realmente se hacen las cosas bien, probablemente pasemos los peores 6 meses de los próximos 20 años, lo cual es una buena noticia con sabor amargo, pero que en definitiva los próximos 6 meses van a ser duros, sin duda, porque el ajuste no solamente lo están diciendo de manera explícita, sino que también es muy probable que se vaya a dar. Veremos qué partidas se tocan. Si uno mira el gasto público, por ejemplo, nacional, el 80% del gasto responde a partidas que son socialmente sensibles. Estoy hablando de subsidios, estoy hablando de jubilaciones y pensiones, como también lo referido a salarios del sector público. Allí tenés un 80% del gasto. Entonces, claro, pensar que solamente el ajuste va a ir por el 20% que no responde a cuestiones estrictamente sociales, termina siendo algo más bien una fantasía, o por lo menos, si se da así, entonces el ajuste no va a ser tan drástico como se menciona, alguna de las dos. Por ende, los 6 meses que vienen, sin dudas que van a ser bastante difíciles de sobrellevar, pero bueno, mirando siempre hacia adelante con optimismo de tratar de dejar atrás los deterioros paulatinos que nos han dejado en esta situación, que en definitiva fue el cuento de la rana que se va hirviendo en agua caliente, ¿no? De manera muy continua, pero sin cesar. Salvador, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan buenas noches. Hasta la próxima, gracias. Bueno, ahí estaba Salvador Vitelli, el hombre de Adelia María. Así es. ¿Sabe quién estuvo en Adelia María hace un ratito también? No. Ya que lo mencionamos. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, que en este momento está en la rural de Río Cuarto, anda de recorrida en la región. Bueno, el campo que también está siguiendo de cerca todo esto, por supuesto, con un equipo del electo presidente Milei ya conformado, parece, con caras muy conocidas en el campo, no por la pata gremial, sino por la pata técnica. Vamos a ver cómo se acomoda eso. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.